resulta y resalta que toda la oposición, todos los derechangos están en contra de la reforma al Poder Judicial. Hablemos de aquellos que defienden los intereses de sus patrones y hablamos desde los chayoteros, desde los actores que salieron a mencionarse, los prianistas y por supuesto aquellos consejeros electorales que están subordinados a cargo de Lorenzo Millonario Córdoba y por supuesto de Ciro Murayama. ¿Por qué le digo esto? Porque no quieren la sobrerepresentación. Según ellos, Ciro Murayama quedó exhibido y se da una quemadota. Prácticamente salió a lloriquear en estos medios donde, bueno, pues son su casa. Ciro Murayama chilla, llora en cadena nacional porque Guadalupe Tadei, la presidenta consejera del INE, tendrá el poder para elegir a los comisionados y directivos con respecto a las elecciones populares de jueces, ministros y magistrados. No quieren soltar al INE y esto quedó grabado en cadena nacional, mis amigos. Lo que es tan indignante es que no pueden hacer nada en contra de la voluntad de los mexicanos que votaron por este famoso Plan C. Se les acabó el discurso, se les acabó la narrativa. ¿Cuál? Que las y los mexicanos no queríamos esto. Ahí está. Fueron los resultados del pasado 2 de junio, pero Ciro Murayama no deja de lamentarse. Escuche y ponga atención. Esto en cadena nacional. Pues atacando algunos de los pilares esenciales de la vida democrática para lastimarlos. Yo diría que ahí donde han muerto las democracias en los últimos años pasan dos cosas. Primero, se captura al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial, y también se lastima la independencia del árbitro electoral. Las dos cosas están pasando lamentablemente en México. A propósito de la reforma al Poder Judicial, cuando se aprobó la legislación secundaria, sin que viniera a cuento, introdujeron un cambio que modifica una de las cualidades fundamentales del INE, que es que los directivos del INE ya no van a ser nombrados por el Consejo General, por este órgano colegiado, sino solo por la presidencia. Sí. Esto regresa al INE a la época en que dirigía la Secretaría de Gobernación a la autoridad electoral, antes de que el IFE, que es el antecedente del INE, fuera totalmente autónomo en 1996, lo presidía el secretario de Gobernación y él nombraba a los directores ejecutivos del INE. Entonces pues se trataba de funcionarios que estaban al servicio del gobierno. Sí. Cuando el IFE se volvió autónomo, se plasmó en la ley que todos los directores ejecutivos iban a ser nombrados por la colegialidad, por el Consejo General. E incluso cuando se... ¡Qué lloroncito salió Ciro Murayama! Pero a él se le olvida que cuando esto sucedía, los únicos afectados era usted y yo. Era el pueblo mexicano. Y ahí sí, nadie salía a defender a los y las mexicanas. Referente a esto, mis amigos, le tengo un escándalo. El expresidente Ernesto Zedillo arremetió contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues aseguró que en su gobierno no solo se redobló el apoyo al plan antidemocrático de AMLO, sino que copia sus tácticas de calumniar, insultar y amenazar al Poder Judicial. Hágame el bendito favor. Eso es lo que decía Ernesto Zedillo, que se lanzó en contra de la presidenta. Parece que a unas horas del Día de Muertos resucitó precisamente para hablar de este tema. Es un hipócrita Ernesto Zedillo, que no se le olvide que él aplicó el famoso cedillazo. Anda muy enojadito toda la oposición, lo que yo le decía, por defender los privilegios de la Suprema Corte de Justicia. Es increíble, ¿eh? Ernesto Zedillo publicó este artículo donde afirma que en México hay una crisis constitucional. ¿Usted está de acuerdo con esa narrativa? ¿Cree en esas mentiras de la oposición? ¿Quiere generar esa impresión en el extranjero? Pero es una vil mentira. En México no hay crisis. Lo que existe es un país urgido por tener una justicia honrada, pareja, transparente, sincera y lo más importante, confiable para el pueblo de México. Así es que Ernesto Zedillo debería de estar dejando esos intereses políticos a un lado, esos intereses económicos
que no lo van a llevar a nada bueno. ¿Será que está enojado con la presidenta Claudia Sheinbaum? Ya que la presidenta hace apenas unos días lo dejaba bien sentadito. Ernesto Zedillo le decía quién es para hablar de México. Él fue el responsable de la devaluación en 1995. Él fue el responsable del Fobaproa, de la caída de Acteal, la privatización de la educación y la privatización de trenes. ¿Será que por eso sigue ardido y está defendiendo a Norma Piña y sus secuaces? Vea nada más, escuche para recordar la tundiza que le había dado la presidenta y que no dudo que va a salir a contestarle a este barbaján. Zedillo es un representante del viejo régimen. Es un representante del régimen de corrupción y privilegios. Y como tal opina. Y qué bueno que opine, nadie... Para eso somos un país democrático. No coincido. Fíjense el argumento. Dicen que vamos al autoritarismo y al fin de la República. Y se van a elegir los jueces por voto popular. O sea, ¿cómo? Ahora resulta que la democracia, que es la elección en el Poder Judicial, representa autoritarismo. ¿No les parece una contradicción? Son contradictorios, son mentirosos, son cínicos. ¿O usted opina lo contrario? Mi gente bonita que me está viendo, ese es el problema y el asunto de todo esto. Si fuera, fíjese nada más, le pongo un ejemplo. Si fuéramos, o si el gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum fuera autoritario, habrían hecho lo que el pueblo quiere con la Suprema Corte y hubieran aplicado el cedillazo, una cachetadita con guante blanco. ¿Por qué cuando pasó eso en el tiempo de Ernesto Zedillo en el PRI nadie dijo nada? Eso sí era autoritarismo y quedó comprobado. Usted recordará eso. ¿Por qué a la presidenta se le decía que aplique el cedillazo? Porque aquí está, mire. Para recordar el día que Zedillo cerró la Suprema Corte de Justicia. Ahí sí no hablaron. Ahí sí los jueces ministros, claro, se llevaron una la nota, pero no dijeron nada. Lo mismo que quieren hacer en la actualidad. El entonces presidente Ernesto Zedillo no le tembló la mano para cerrar el 1 de enero de 1995 y durante un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y mediante la figura de jubilación inmediata separar de su cargo a sus 26 ministros. Sucedió en 26 días. El primer mandatario firmó la iniciativa y promulgó la reforma a 20 artículos constitucionales aprobadas por senadores, diputados y la mayoría del Congreso locales, cuya génesis tomó 52 días. El 5 de diciembre de 1994 al 26 de enero de 1995, entonces no se escucharon las expresiones de corruptela, tráfico de influencias, compadrazgos, plagio de tesis, liberación. Esto es un cochinero, mis amigos. Ahí sí no decía nada. ¿Por qué? ¿Por qué son tan cínicos? ¿Por qué son tan doble morales? El presidente Andrés Manuel López Obrador ya le había dado una cátedra a Ernesto Zedillo diciéndole que calladito se veía más bonito. Lo exhibió al finalizar su gobierno. Y es que ustedes recordarán que el presidente Andrés Manuel López Obrador le preguntaba al pueblo mexicano si recordaban el daño terrible y catastrófico que le había hecho a nuestro país este expresidente. ¿Quién eliminó las pensiones? Ernesto Zedillo. ¿Quién quitó a ministros? Ernesto Zedillo. ¿Quién creó el Fobaproa? Ernesto Zedillo. ¿Quién tuvo esta idea de privatizar los trenes? Ernesto Zedillo. ¿Quién traicionó a su propio jefe? A Carlos Salinas de Gortari. Ernesto Zedillo. ¿Quién trabajaba para las empresas en el extranjero? ¿Quién vendió el Banco de México? Ernesto Zedillo. ¿Por qué a la oposición? ¿Por qué a estos pianistas se les olvida esto?
hay que tener memoria y ser muy sinvergüenzas, mis amigos. Por eso, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues, lo puso en su lugar. Y usted, ayúdeme a compartir este video para que la gente se entere de lo que pasa en nuestro país. Ciro Murayama se va a quedar llorando y Ernesto Zedillo se va a quedar lamentando porque habemos reforma al Poder Judicial y el próximo año, en junio, habrá elección de jueces, ministros y magistrados. Levánteme su dedito, déjeme su comentario. Lo más importante, active la campanita de notificaciones y suscríbase en esta su familia. Sigamos con la 4T. Amigo y servidor Oscar El Cremas González le da las gracias y recuerde que usted y yo nos vemos la próxima.